En más de una ocasión nos hicimos eco de que los resultados del censo serían extraños, no precisos, dudosos, y la verdad es que en esta semana, pues, finalmente, después de que se había dicho que la Oficina Nacional de Estadística daría los resultados en 3 meses, pues ya a 9 meses finalmente tenemos estadísticas. Pero ¿qué sucede? Que hay dudas. ¿Por qué? Porque desde el principio ese censo, la logística y todo como se organizó, se preparó y se ejecutó fue un desastre. Los videos en las redes de cómo andaban los empadronadores de aquí para allá sin rumbo, sin ninguna cabeza, sin nadie que los asistiera, en los colmados, tomando cerveza. Pero lo peor de todo, muchos colocando los stickers de ya censado, o sea, como censada la vivienda, sin ni siquiera haber hablado con nadie, como es el caso del edificio donde vivo. O sea, yo no fui censada, yo no estoy en esas estadísticas y por eso siempre he dicho y mantengo que no son confiables. 3.600 millones de pesos botados, tirados a la basura. Esa señora que está ahí en la ONE, la Miosotis, hace tiempo que debió de haber estado fuera de la función pública y siendo cuestionada de qué pasó con todo ese dinero y de por qué ese disparate y de por qué ese daño al gobierno del presidente Luis Abinader, que bien pudo haber sido un logro. Porque, señores, el censo bien hecho no es una actividad que fuera mala. Es un instrumento estadístico que se necesitaba para saber con qué recursos contamos, para poder distribuir y crear políticas públicas que vayan en beneficio de la colectividad y de uno que otros sectores que necesitan más que otros. Distribuir bien y redistribuir los recursos, pero no. Esta Miosotis, la sinvergüenza que tienen ahí todavía en la ONE, pues no hizo nada para evitar que el censo fracasara. Dieron ahí unas estadísticas que nadie se las cree, porque insisto, la forma en que se manejó todo, 3.600 millones de pesos perdidos. Insisto, 3.600 millones de pesos tirados a la basura. Vamos a recorrer un poco de lo que presentamos anteriormente sobre todas las calamidades que pasaron los empadronadores para poder cobrar, porque hasta hace poquito todavía, y aún ya dando las estadísticas, hay personas que no han cobrado ni siquiera la dieta. Así que imagínense ustedes qué habrá pasado con ese dinero. Así que vamos a ver este trabajo y sobre todo lo que piensa la gente. Para mí, es un soberano disparate y no creo en nada, ni ninguna de las estadísticas que se dieron allí, porque tengo toda la razón, no fui censada. Aquí hay mucho también. Adelante, producción. La historia censal en la República Dominicana tuvo inicio en el año 1920, donde fueron contabilizados unos 894.665 habitantes. Desde entonces, se han ejecutado 10 censos, siendo en el año 2010 el último en arrojar las cifras con las que actualmente cuenta el país, unos 9.445.281 habitantes, número que claramente ha variado en estos 13 años. El 10º censo iba a realizarse en el año 2020, una carrera que se anotaría al gobierno del cambio en su recién aterrizaje al poder, pero producto de la pandemia del COVID-19 fue pospuesto para noviembre del año 2022. En agosto de ese año, el mandatario Luis Abinader encabezó el acto, donde se anunció formalmente el esperado censo. Las expectativas estaban a flor de piel, y más con las declaraciones de la titular de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas, quien aseguraba que se habían acabado los años de prueba y el país iba por un censo en el que todos teníamos la esperanza puesta. Pero vaya fiasco, señora.
Bueno, yo pienso que el censo para este gobierno, como todo lo que ha pasado por su mano, fue un fracaso total. El populismo salpicó lo que se supone es la principal herramienta estadística del país, aun cuando ni empezaba a ejecutarse. Fue Abinader quien anunció que el costo del censo ascendería a unos 3.600 millones de pesos, unos 2.400 millones más, si lo comparamos con el censo del 2010, cuyo costo ascendió a los 1.200 millones. De por sí, la cifra dada por el mandatario era escandalosa, y quizás por eso no cuadró con el presupuesto que ostentaba la ONE para el año 2022. Para hacer políticas públicas y diseñar políticas públicas correctas y eficientes, tenemos que tener entonces una data y la información real de la situación de nuestra gente en los territorios. Si nos fijamos para el año 2021, la ONE contaba con un presupuesto de 655.610.088 pesos. Para el año 2022, dicho monto aumentó unos 2.675.678.070 pesos, unos 2.020.067.982 pesos extra, un excedente que claramente se deduce serían los usados para ejecutar el censo. Sin embargo, las patadas voladoras de la directora de la ONE no permiten clarificar cuánto costó el proceso, y es que para septiembre del año 2022 dijo que el costo de este serían 2.895 millones de pesos, pero dicha cifra no solo es incoherente con la dada por el mandatario, sino que es superior al mismo presupuesto de la ONE para ese año. El tranque se veía venir cuando tocara aclarar la ejecución presupuestaria, pero según un informe dado a conocer, la entidad aduce que ahora el costo fue de 3.044.276.924, de los cuales se han ejecutado 2.837.600.090 pesos. Ni aún así se aclaran ciertas sombras y ya verá usted por qué. Vamos a utilizar todas las últimas tecnologías disponibles para este censo, como bien lo dijo la directora Miosotis, con las tabletas, y lo informó Pavel, pues vamos a tener la información mucho más rápida que en otras ocasiones, utilizando obviamente toda la tecnología disponible. El levantamiento de los datos para el censo del año 2010 se hizo utilizando una boleta de papel que se llenó manualmente. Unos 60.000 empadronadores recorrieron el país del 1 al 7 de diciembre, y aunque ese censo no estuvo excepto de escándalos donde sobresalen la falta de pago y una tortuosa presentación de datos estadísticos que tardó casi 2 años, el 10º censo se ha casado con la gloria de las irregularidades. La Oficina Nacional de Estadística ejecutó un proceso adecuado, con los estándares adecuados, con los niveles de cobertura adecuados. Si vemos los problemas que se presentaron en el censo, fueron problemas que fueron advertidos, comunicados desde el principio. Sabemos la situación o en las provincias donde se iba a presentar mayor dificultad para el empadronamiento. No es exclusivo de este censo, no es exclusivo de los censos de República Dominicana. Si vemos el tema de los censos en este país, en esta ronda censal, la mayoría se han extendido por meses, durante meses. Y eso no afecta necesariamente a la calidad si se logra la cobertura adecuada. Ese censo debió de estar listo ya para que la Junta pueda programar el proceso electoral venidero del 2024 para determinar a dónde se va a aumentar los diputados o a dónde se va a disminuir, porque el censo que determina eso, los niveles de población, porque no estamos manejando con el censo del 2010. Entonces es una vergüenza que se haya hecho un censo y que no se haya podido dar los resultados, y que ya ahorita la Junta no podrá incorporar los datos de ese censo para hacer la redistribución de los cargos electorales. El pasado 10º censo estaba pautado para ejecutarse del 10 al 23 de noviembre, es decir, 7 días más que el censo anterior, aunque extrañamente con menos empadronadores,
unos 35.000, lo que supone un 48% menos para el registro de una población que ha crecido. Pero la reducción de personal se debió a que aparentemente tendríamos un censo digitalizado. La ONE, mediante una declaratoria de urgencia, licitó la compra de excepción de tabletas y accesorios por unos 611.025.612 pesos. Estos dispositivos no bien iniciaron los trabajos y dieron problemas. No obstante a la cacareada digitalización del censo, se gastaron millones en boletas físicas. Aparecen compras registradas en el portal transaccional por un total de 18.757.743 pesos. Pareciera que ni ellos confiaban en lo que estaban implementando. O quizás fue una excusa para evitar los problemas del algoritmo. Leonel podría explicar. Primero, para la capacitación se usó boleta física, se necesita una parte, claro, eso no justifica los 6 millones de pesos. Segundo, cada empadronador tenía una asignación de boletas en físico que debía llevarla por respaldo, por cualquier situación. Por ejemplo, en las zonas rurales, si estaba en una zona muy remota y se le dañaba el dispositivo, se le descargaba, se le rompía y no iba a volver 3, 4, 5 kilómetros atrás a esperar la sustitución, el reemplazo de ese dispositivo para ver para recolectar la información, o sea que tenía que tener un stock ahí. Lo otro es en el caso de que cualquier zona de alto nivel de conflicto, de riesgo, se tenía un stock, una contingencia de boletas por si era necesario entrar con papel y no entrar con dispositivo electrónico por un tema de seguridad del equipo que está trabajando. Otra situación es que las boletas quedan para los usos institucionales, para los seminarios, para los talleres, para el mismo tema de las visitas que vienen, entregarle una boleta y vean un ejemplar de lo que consistía la boleta. Sí se tiene disponible y colgado en los portales, pero físicamente se trabaja con ellos. O sea, por lo cual es necesario tener boleta en físico. Una explicación vacilante y que denota la poca organización que hubo. Pero más vacilante es que en la ejecución presupuestaria dada a conocer en el aparato de impresiones solo aparecen ejecutados unos 16.627.442 pesos. Una contradicción a lo que hay registrado, pues solo contamos las boletas, no las demás impresiones que aparecen en el portal como las etiquetas censales, gafetes y demás. En el portal transaccional figuran equipos informáticos licitados por unos 756.438.600 pesos y aunque esta compra finalmente quedó adjudicada en unos 56.043.925 pesos, la ejecución presupuestaria de la ONE habla de alquiler de equipos informáticos, pero por un monto mucho más bajo, unos 22.255.791 pesos. Sobre las licencias, dice que se gastaron unos 7.935.880 pesos. Sin embargo, vemos un proceso en el portal que se licitó por unos 39.254.909 pesos y se adjudicó por unos 25.770.665 pesos. La diferencia es de más del 200%. Aunque a todas luces fue un armamento tecnológico, la disparidad entre la ejecución y adjudicaciones llama la atención. Doña Milagros y Carlos Pimentel tienen tema. Pero una parte de la que no se ha hecho mención son todas las consultorías que previo, durante y después ha contratado la ONE por el 10º censo. Por ejemplo, vemos esta de unos 11.013.294 pesos para el proceso de tabulación de los datos. Aparecen otras consultorías cuyo monto total ascienden a 27.105.315 pesos. Y uno se cuestiona, ¿no que eran tan eficientes y la tecnología haría el mayor trabajo? Bueno, como que no.
Yo creo que no hubo una planificación correcta. Uno tiene 10 años los estados para planificar un censo. Y nosotros parece que no planificamos bien. El gasto que conllevó el censo solo en la colocación de su spot publicitario asciende a un total de 56.133.514 pesos, según la suma que realizara nuestro equipo en el portal transaccional. Ojo, esta suma no cuenta con lo registrado por el plan de medios. Sin embargo, en su informe de ejecución presupuestaria, la ONE dice solo haber gastado en publicidad y propaganda unos 443.465 pesos. Deberían volver a sumar o arreglar mejor las patas a este caballo, que ya cojea muy feo. No sacamos las cuentas del portal de lo que se gastó en combustibles, vehículos adquiridos, alquileres de locales y catering, que es claro que con lo que se ha presentado de la ONE, estaríamos desvistiendo un santo al que se le saca demasiada tela. Es claro que dinero sí había, que donde esté es otro asunto. En unas escuetas 8 páginas, llenas de infografías, fueron presentados los resultados preliminares del 10º Censo Nacional de la República Dominicana, cuya realización tuvo lugar en noviembre del año 2022. Los censos nacionales de población y vivienda son la fuente de datos más grande, amplia y desagregada con que cuentan los países, porque antes que buscar inferencias a partir de una muestra, procuran compilar datos de todas las viviendas y de todas las personas en todas las demarcaciones del país. Según los datos presentados, el total de la población dominicana alcanza los 10.760.028 habitantes, de los cuales 5.437.095 son mujeres y unos 5.322.933 hombres. Las estadísticas presentadas salen a relucir en medio de muchas inquietudes y dudas sobre su credibilidad, debido a todos los escándalos que envolvieron este censo. Para el año 2010, cuando fuera ejecutado el 9º Censo Nacional, la población alcanzaba unos 9.479.000 habitantes, es decir, 1.314.747 menos que la cifra actual. Curiosamente, en estos 12 años que han pasado desde el censo anterior, la tasa de crecimiento sigue bajando y se sitúa en 1.10 frente a los 1.22 del año 2010. Aunque cabe decir que la tasa de crecimiento en cada censo ha ido en picada, la pregunta es, ¿se corresponde esto a la verdad o es simple percepción que algo no cuadra? Cuando uno no controla las cosas, uno siempre cree que lo otro está mal. Y hay un país que lamentablemente no creemos en las instituciones, pero la Oficina Nacional de Estadística ha hecho un proceso que es totalmente confiable, que ha tratado y llevado a cabo todas las recomendaciones internacionales que se dan para este tipo de procesos. Recordemos que el censo es una operación estadística y que por tanto tiene una serie de rigurosidades metodológicas que se han llevado a cabo para llegar entonces a determinar ese volumen de población que hemos compartido el día de ayer. No creo mucho en eso, ¿no? A la hora. No, yo creo en esa mierda. Y ellos saben la población que hay, porque ni le pagaron a esa gente que trabajaron ahí. Dime tú, ¿cómo pueden saber? A mi casa ni fueron. Negativo. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores en distintas partes del país que dejaron muchas casas sin cenar. Ejemplo, yo vivo y trabajo en un edificio y allá no tuvieron. Eso comentaba un compañero de trabajo mío, que por allá no pasaron ninguno de los auxiliares del censo. Hay que creer. ¿A ti te censaron? Sí, podría ser. ¿Por qué no? No veo ninguna... O sea, no veo el por qué no creer en él. Gracias. Como era de esperarse,
La mayoría de la población se concentra en las grandes ciudades, siendo el Gran Santo Domingo quien ocupa la tasa mayor con unos 2.769.589 habitantes, seguido del Distrito Nacional con 1.029.110 habitantes, y finalmente el tercer lugar lo ocupa Santiago de los Caballeros, con 1.074.684 habitantes. Para el censo anterior, estas cifras ocupaban la misma posición de mayores habitantes en la tabla censal. Los datos para entonces eran Santo Domingo con unos 2.374.370 habitantes, el distrito con unos 965.040 y Santiago con unos 963.422 habitantes en total. El censo es una operación estadística. La definición de censo no es que todo el mundo sea censado. O sea, nosotros buscamos, programamos para llegar a todo el punto de la población. Pero, por ejemplo, si una persona en el día del censo estaba fuera del país, puede venir y sentaron a todo el mundo. ¿Puede decir que porque a esa persona no la hicieron el censo no sirve? No. Entonces hay métodos para poder estimar la población, y la Oficina Nacional de Estadística hizo una encuesta de cobertura y calidad, y ahí responde un poco a tu tema. Estamos todavía trabajando para dar ese dato porque faltan todavía datos de municipios y de distritos municipales, y hay que entonces todavía trabajar ahí para ya dar el dato total integralmente y no por partes. En este boletín preliminar correspondiente al 10º censo, se presentaron además las características de las viviendas. Actualmente, el total asciende a unas 4.418.619 viviendas contabilizadas, es decir, 1.755.757 viviendas más que el año anterior, cuya cifra se situaba en 2.662.862 viviendas. Si bien es cierto que los resultados que arroja un censo pueden ser parte de los modelos y estrategias de negocio, no menos cierto es que tener cifras específicas de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo son fundamentales y se convierten en un instrumento de desarrollo nacional. Es por eso que esperamos que con la rigurosidad de la metodología que ha sido seguida, estos resultados preliminares sean el inicio de tener acceso a data específica que sirvan de insumo para la definición de políticas públicas y para promover el desarrollo sostenible de nuestro país. El escueto informe presentado por la ONE nos deja un agrio sabor debido a la falta de datos, tales como las características de edad de la población, el número de extranjeros que actualmente ocupa la nación, entre otros. Pareciera que el actual boletín fue una pequeña probada para calmar la opinión pública que tanto se preguntaba por los resultados. No le caigamos encima a la fuente de la información, o sea, pidamos, exijamos ahora, veamos un trabajo más de derechos, de lo que yo quiero que transformemos la realidad de la República Dominicana, y sin datos, señores, es mentira. O sea, el que le diga a usted que se puede confiar en los datos, o sea, totalmente se puede confiar en esos datos. Según el cronograma, la presentación de datos irá por parte y se extenderá hasta el cuarto trimestre del 2024, cuando finalmente se dará a conocer la memoria del censo y los procedimientos censales. Hasta tanto, nos quedamos en el aire y con la duda, ¿serán verdad estos numeritos? Es momento de seguir cumpliendo con compromisos comerciales. Vamos a una pausa. Volvemos en breve con más de Luz y Sombra, periodismo sin distinción.